Un incidente notablemente similar tuvo lugar cerca del remoto asentamiento rural de Wadena, Saskatchewan, situado a unos 200 kilómetros, 120 millas, al este de Saskatoon. Como explicaba un artículo aparecido en el número del 11 de septiembre de 1954 del Star Phoenix de Saskatoon, en este distrito ha llovido con frecuencia durante los últimos 4 o 5 meses, pero por primera vez ha llegado hasta aquí la noticia de que empezaba a llover pescado. Ernie Velacott, que vive a 5 millas al noreste de Clare, informó que estaba inspeccionando su campo de trigo el otro día, cuando se encontró con una vieja huella de camión llena de agua. Investigó lo que parecía ser alguna acción en el agua, y para su asombro, vio peces pequeños. Para corroborar su historia, pescó 36 de estos pequeños peces, algunos de unos 5 centímetros. Como no había ningún arroyo que entrara o saliera del campo, y como el lago más cercano, el pequeño lago Salado, estaba a unas 7 millas de distancia, no pudo explicar la presencia de los peces. Otra supuesta lluvia de peces, que aparece en la lista de Phillips, ocurrió en la comunidad de Dundas, en las afueras de Hamilton, Ontario, el 25 de febrero de 1926. Un experto forteano de larga trayectoria, conocido con el nombre de Señor X y especializado en fenómenos inexplicables en Canadá, realizó un estudio especial de este caso y publicó sus conclusiones en su sitio web resologist.net. En su artículo, el Señor X describía como Charles Fort, el ya mencionado padrino y homónimo de Fortean, el estudio de los fenómenos inexplicables. No solo recopilaba datos sobre anomalías extrañas, sino que también se esforzaba por investigar personalmente muchas de las historias extrañas con las que se topaba. Una de estas historias fue la lluvia de peces de Dundas, Ontario, que conoció a través de un artículo publicado en el número del 27 de febrero de 1926 del Toronto Daily Star. Al igual que en muchos otros centros, comenzaba el artículo de 1926. Ayer por la tarde llovió aquí, y varias horas más tarde los residentes se asombraron al observar peces pequeños, del tamaño de pececillos de cebo, cerca de las inmediaciones de las calles Victoria y Market. Los pececillos, se dice, no procedían de las alcantarillas, ni habían sido arrastrados por el arroyo que pasaba por la ciudad. James W. Dixon, residente de la ciudad, cree que los peces cayeron con la lluvia del cielo. Consiguió especímenes y tiene la intención de buscar la opinión científica para el fenómeno. El profesor B.A. Bensley, de la Universidad de Toronto, declara que es poco probable que los peces cayeran del cielo. Mi opinión es que algún niño pequeño se apoderó de estos peces de alguna manera y los arrojó a la calle, dijo. Deseoso de saber si había habido una secuela de la historia, Charles Fort envió una consulta al editor del Toronto Daily Star, lo que llevó a ese periódico a publicar un artículo desmitificando completamente el incidente el 16 de marzo de 1926. El señor Robert Manning de Dundas, explicaba el artículo, había planeado ir a pescar a través de los agujeros en el hielo. Había pensado ir a pescar el jueves de la fuerte tormenta, así que el día anterior fue a la esclusa cercana al canal Hidro y recogió un cubo de pececillos. Las fuertes lluvias del día siguiente le obligaron a aplazar la salida y, como los pececillos no se conservaban, arrojó el cubo al torrente de agua que corría por la calle. Más tarde, un ciudadano prominente, al ver peces muertos en un charco de lluvia que acababa de caer del cielo, concluyó naturalmente que era testigo ocular local de una maravilla. De todas las teorías que abordan el misterio de la lluvia de animales, la explicación del Daily Star sobre los pececillos de Dundas es, con mucho, la más fácil de tragar. Para otros casos más misteriosos de lluvia de peces,
ranas o lagartos. La ciencia nos ha dejado con débiles explicaciones que implican trombas de agua, acuíferos subterráneos o nidos arbóreos, dejando el fenómeno de la lluvia animal, en opinión de este autor, al menos, firmemente en el campo de lo inexplicable. A primera vista, el hombre lobo de Wisconsin y el hombre perro de Michigan parecen ser la media de dos tipos diferentes de folclore de hombres lobo que se han extendido por el medio oeste de Estados Unidos, a saber, la antigua leyenda franco-canadiense del loup-garou y el hombre lobo de las películas de terror de Hollywood del siglo XX. Si no fuera por la asombrosa cantidad de testimonios oculares fiables recopilados por Godfrey y otros investigadores, los escépticos podrían ser perdonados por descartar los avistamientos de lobos antropoides en Wisconsin y Michigan como identificaciones erróneas de animales más prosaicos como perros de granja, coyotes o incluso osos, amplificados hasta proporciones míticas y dotados de habilidades extraordinarias por imaginaciones temerosas preñadas de este horrible híbrido de folclore tradicional y mito moderno. La leyenda del loup-garou, una de las dos variedades de folclore de las que podría considerarse producto el hombre lobo del Medio Oeste, es la versión francesa de la antigua tradición europea del hombre lobo. El clérigo anglicano Montagu Summers resumió esta amplia tradición europea del hombre lobo en su fundamental tratado de 1933, The Werewolf, Licantropía, escribiendo: podemos decir que un hombre lobo es un ser humano, hombre, mujer o niño, más a menudo el primero, que voluntaria o involuntariamente cambia o es metamorfoseado en la forma aparente de un lobo, y que entonces posee todas las características, los apetitos sucios, la ferocidad, la astucia, la fuerza bruta y la rapidez de ese animal. En la gran mayoría de los casos, el hombre lobo, tanto para sí mismo como para quienes lo contemplan, parece haber asumido completamente la forma peluda del lupino. Este cambio de forma es en su mayor parte temporal, de mayor o menor duración, pero a veces se supone que es permanente. El loup-garou de Francia sigue este mismo patrón general europeo. Entre las historias más famosas del loup-garou francés se encuentra el poema Bisclavret, escrito por la expatriada medieval francesa Marie de France hacia el año 1200 d.C. En este relato, el protagonista, un virtuoso varón bretón llamado Bisclavret, revela a su esposa que, por razones no reveladas, está predestinado a adoptar la forma de un lobo 3 de cada 7 días de la semana, y solo puede reasumir su forma humana poniéndose sus ropas humanas en privado. Asqueada y horrorizada, la esposa de Bisclavret convence a su amante ilícito, un caballero, para que robe las ropas del varón tras una de sus transformaciones semanales, impidiendo así que retome su forma humana. Aunque Bisclavret conserva su porte gentil en su cuerpo lupino, Marie de France deja claro que este noble hombre lobo es una anomalía. Bastantes hombres se convirtieron en hombres lobo, interpreta Judith P. Schoaf en su traducción de Bisclavret de 1996, y se instalaron en los bosques. Un hombre lobo es una bestia salvaje, mientras tiene furia, al menos come hombres, hace el mal, no hace ningún bien, vive y vaga por el bosque profundo. Los comerciantes de pieles franceses independientes, llamados coureurs de bois, o corredores de los bosques, importaron la leyenda del loup-garou a Nueva Francia a principios del siglo XVII, llevándola consigo en sus viajes a territorio indio, algunos de los cuales les adentraron en las tierras salvajes del Pays d'en Haut o País Alto, en lo que hoy es Wisconsin y Michigan. Con el tiempo, la versión neomundana de esta tradición del viejo mundo
evolucionó hasta convertirse en lo que algunos antropólogos han interpretado como un cuento con moraleja que servía para disuadir a los jóvenes aventureros de adoptar el estilo de vida salvaje de los nativos canadienses. La mayoría de las versiones literarias clásicas de la leyenda del loup-garou franco-canadiense, escritas por nacionalistas franco-canadienses en la segunda mitad del siglo XIX, en un intento de preservarlas del olvido, sostenían que los cristianos bautizados podían transformarse en hombres lobo tras pasar 7 años sin recibir los sacramentos católicos de la reconciliación o la Sagrada Eucaristía. Al igual que los hombres lobo franceses y de otras tradiciones europeas, los loups-garous del Canadá francés solían ser hombres que se transformaban temporal pero completamente en lobos, que solo se distinguían de los miembros normales de la especie lupina por su porte humano, sus peculiares ojos centelleantes y, a veces, su tamaño inusualmente grande. El escritor quebequés Pamphile Lemay describió al hombre lobo transformado en su relato de 1896, Le Loup-garou. Es horrible. Se parece a cualquier otro lobo, pero no es lo mismo. Tiene los ojos como carbones encendidos, el pelaje tieso, las orejas erguidas como cuernos, la cola larga. Otro retrato del hombre lobo que el hombre lobo de Wisconsin y el hombre perro de Michigan evocan con fuerza es el del hombre lobo, uno de los 4 monstruos clásicos del cine del siglo XX. Los otros 3 podrían ser Drácula, el monstruo de Frankenstein y la momia egipcia no muerta. El hombre lobo estereotipado de Hollywood debutó en la gran pantalla en la película de terror de 1935, El hombre lobo de Londres. En ella, el antihéroe, un botánico inglés pionero llamado Wilfred Glendon, es mordido por un hombre lobo durante una expedición al Tíbet en busca de una rara flor que solo florece a la luz de la luna. Glendon contrae la misteriosa enfermedad del hombre lobo a causa de la mordedura y se transforma en hombre lobo en la siguiente luna llena. En lugar de adoptar la forma de un lobo propiamente dicho, como el loup-garou del folclore franco-canadiense, Glendon se metamorfosea en un humanoide peludo con colmillos, orejas puntiagudas y un pronunciado pico de viuda. A pesar de estas alteraciones lobunas de su semblante, Glendon sigue siendo claramente antrópico, conservando una nariz humana en lugar de un hocico canino. El metamorfoseado Wilfred Glendon fue el primer hombre lobo que apareció en la gran pantalla y sirvió de modelo en el que se basaron muchos hombres lobo de Hollywood posteriores. Como dijo el antropólogo holandés Willem de Blecourt en su crítica de 2013 a los comentarios académicos sobre el hombre lobo: dado que el maquillaje de hombre lobo tuvo que inventarse desde cero, proporcionó a los espectadores la primera impresión disponible de cómo era la bestia, una criatura peluda, distorsionada y de aspecto humano que caminaba sobre 2 piernas, vestida, pero que emitía sonidos incomprensibles. A partir de la película de 1973, El niño que gritó hombre lobo, que fue una de las primeras películas de hombres lobo en equipar a su monstruo con un hocico bestial, los hombres lobo de Hollywood empezaron a transformarse gradualmente de hombres con rasgos lobunos a lobos con cuerpos humanoides. Esta metamorfosis se completó 8 años más tarde, cuando lobos bípedos protagonizaron a los antagonistas de la película de terror de 1981 de Howling, como explica el canal de YouTube World of Monsters en su cronología de películas de hombres lobo de 2020. Los hombres lobo son magníficos, monstruosidades erguidas con patas digitígradas. La bestia híbrida humana por fin está aquí, con pelaje largo, orejas, garras y caninos, la humanidad temporalmente ausente.
esta imagen del hombre lobo como un lobo con aspecto de hombre, tendiendo un puente entre el tradicional loup-garou y el clásico hombre lobo de Hollywood, apareció en al menos 16 películas de terror a lo largo de la década anterior al primer artículo de Linda Godfrey sobre la bestia de Bray Road, y en al menos 6 antes del lanzamiento de la melodía de Steve Cook, La Leyenda. Es ciertamente posible que esta criatura de la cultura popular haya desempeñado un papel a la hora de convencer a los presuntos testigos del hombre lobo y del hombre perro de que los animales nocturnos que encontraron por todo el medio oeste americano eran más extraordinarios de lo que realmente eran. Esta fácil explicación, sin embargo, no puede dar cuenta de otra tradición oscurantista endémica de Norteamérica que precede con mucho a la primera aparición del hombre lobo en la gran pantalla. Mucho antes de que los coureurs des bois llevaran la leyenda del loup-garou a los bosques de los Grandes Lagos, las primeras naciones de toda Norteamérica contaban historias sobre misteriosas criaturas con cuerpo de hombre y cabeza de lobo o perro. A diferencia del hombre lobo de la tradición europea, estas entidades no se consideraban lo que algunas tradiciones nativas llaman cambiapieles, o humanos con la capacidad de transformarse en animales a voluntad o sin ella. En cambio, estas criaturas se consideraban seres distintos y separados del hombre, a menudo dotados de un poder preternatural. Algunos narradores euroamericanos parecen haber adoptado este elemento del folclore norteamericano y lo incorporaron a sus propias historias de hombres lobo. Uno de ellos fue Honoré Beaugrand, uno de los mencionados nacionalistas franco-canadienses del siglo XIX, que inmortalizó la interpretación canadiense del loup-garou en la literatura. En su cuento de 1892, Le Loup-garou, basado en viejas historias de hombres lobo franco-canadienses que escuchó en las hogueras de su juventud, Beaugrand incluyó el relato ficticio de un trampero franco-canadiense que se topó con una banda de loups-garous durante una de sus aventuras en el interior del país. En 1705, el trampero relató a su auditorio un abigarrado grupo de soldados, habitantes y guerreros indios reunidos en Fort Richelieu para celebrar la Nochebuena, que había acompañado a una banda de coureurs de bois en un viaje en canoa desde Lachine, en la isla de Montreal, hasta la región de Illinois, pasando por el río Ottawa y la parte alta de los Grandes Lagos. Al cuarto día de viaje, el grupo acampó en la cabecera de un camino que rodeaba Grandes Chaudières, una cascada del río Ottawa, y decidieron pasar varios días cazando en la zona para reponer fuerzas. El trampero y uno de sus compañeros, mosquetes en mano, se adentraron en el bosque por un sendero de ciervos y lograron abatir un ciervo gordo. Cuando terminaron de preparar y empaquetar la carne, el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. La oscuridad nos sorprendió en el camino, escribió Beaugrand, y como íbamos muy cargados, nos detuvimos a descansar y a fumar en pipa en un grupo de arcés a la orilla del río. De repente, y sin advertencia de ningún tipo, vimos un brillante fuego de ramas de bálsamo ardiendo en una pequeña isla en medio del río. 10 o 12 renegados, mitad humanos y mitad bestias, con cabeza y cola de lobo, brazos, piernas y cuerpo de hombre, y ojos brillantes como carbones encendidos, bailaban alrededor del fuego y ladraban una especie de cántico extravagante que de vez en cuando se convertía en carcajadas infernales. También pudimos percibir vagamente, tendido en el suelo, el cuerpo de un ser humano que 2 de los diablilos se dedicaban a descuartizar, probablemente preparándolo para la horrible comida que los malhechores harían cuando terminara el baile.
aunque estábamos sentados a la sombra de los árboles, en parte ocultos por la maleza. Enseguida fuimos descubiertos por los bailarines, que nos hicieron señas para que fuéramos a unirnos a ellos en su repugnante festín. Así es como atrapan a los cazadores incautos para sus sangrientos sacrificios. Nuestro primer impulso fue volar hacia el bosque, pero pronto nos dimos cuenta de que teníamos que vérnoslas con los Lupsgarus, y como ambos nos habíamos confesado y comulgado antes de embarcar en la Chin, sabíamos que no teníamos nada que temer de ellos. Los Lupsgarus blancos son bastante malos en cualquier momento, y todos ustedes saben que solo aquellos que han permanecido 7 años sin cumplir con sus deberes de Pascua son susceptibles de ser transformados en lobos, condenados a merodear por la noche, hasta que son liberados por algún cristiano que les extrae sangre, infligiéndoles una herida en la frente en forma de cruz. Pero tuvimos que tratar con indios renegados, que solo habían aceptado los sacramentos como burla y que desde entonces nunca habían cumplido ninguno de los deberes ordenados por la Iglesia. Son los peores Lupgarus que uno puede encontrarse, porque están constantemente empeñados en capturar a algún cristiano descarriado para beber su sangre y comer su carne en sus horribles fricos. Decididos a poner fin a aquella macabra carcajada, el trampero y su compañero cortaron cruces en las balas de sus mosquetes y las introdujeron en sus fusiles junto con 20 cuentas de un rosario que había bendecido un sacerdote. Una vez hecho esto, dispararon contra la multitud de lobosos juerguistas, enviándolos aullando al bosque. Los compañeros se dirigieron entonces a su campamento principal, al pie del sendero, y contaron a sus amigos su aterradora experiencia. Se enteraron de que uno de ellos, un alma particularmente impía que alardeaba de sus fechorías, no había regresado de su viaje de caza. Mi opinión era entonces, y nunca ha cambiado hasta el día de hoy, concluyó el trampero, que el hombre que se alejó de nuestro campamento y nunca regresó fue capturado por los Lupsgarus y estaba siendo devorado por ellos cuando perturbamos su horrible festín. La folclorista estadounidense Mary Caroline Watson. Hamlin también describió al Lupgarú como un lobo con aspecto de hombre en su libro de 1883, Legends of Le Detroit, Leyendas de Le Detroit, una colección de lo que ella describió como cuentos extraños, costumbres pintorescas y bellas tradiciones, que escuchó de labios cariñosos, aunque envejecidos de antepasados, cuyos recuerdos se remontan al siglo XVIII. Una de las historias de su libro, titulada Le Lupgarus, habla de un joven granjero llamado Pierre Lafontaine, que vivía cerca de lo que hoy es la ciudad de Detroit, Michigan, en el año 1770. Pierre estaba prometido en matrimonio con Archange Simonette, la encantadora hija de un trampero que vivía en la caballa de su padre en Grosse Pointe, un distrito que abraza la orilla occidental del lago Saint Clair. Una noche, escribió Hamlin, mientras Pierre colocaba Archange en la playa cercana a su casa y él se quedaba siguiéndole con sus ojos cariñosos, mientras él se alejaba remando rápidamente hasta que había desaparecido y solo flotaba hacia ella el débil eco de la canción de su barco canadiense. Ella se sobresaltó al oír un crujido cerca de ella. Al levantar la vista se le escapó un grito salvaje, pues un monstruo con cabeza de lobo y enorme cola, que caminaba erguido como un ser humano, se cruzó en su camino. Simonette, que se había despertado con el grito de su hija, abrió rápidamente la puerta de la cabaña. Archange voló a los brazos de su padre y señaló el lugar donde había visto al monstruo. Pero el animal, sorprendido por la luz, había huido hacia el bosque.
El rostro de Simonet palideció mientras Archange describía, con toda la exactitud que sus temores le habían permitido ver, la aparición, y él reconoció al temido loup-garou. Algún tiempo después, el día de su boda, Archange se topó por segunda vez con el hombre lobo mientras estaba en el bosque recogiendo flores para su ramo. Esta vez, la criatura iba vestida con un abrigo y un sombrero que sin duda había robado a algún desventurado habitante, y hacía girar un bastón en la mano, dando la impresión de ser una caricatura de un dandy parisino. Archange huyó del monstruo que la seguía de cerca y consiguió cerrarle la puerta del camarote justo a tiempo. Ese mismo día, mucho después de que el hombre lobo volviera a internarse en el bosque, Archange y Pierre se casaron en una iglesia de troncos cercana. Tras la ceremonia, los lugareños de los alrededores se congregaron en el césped delantero de la cabaña de Simonet y comenzaron los festejos matrimoniales. Mientras el jolgorio estaba en su apogeo, escribió Hamlin, el temido Garou se abalanzó sobre ellos como el viento, se apoderó de Archange y escapó con ella hacia el bosque. Todos quedaron paralizados por la repentina osadía, pero Pierre, recuperándose, emprendió una rápida persecución guiado por el grito desesperado de Archange, seguido por todos los hombres, mientras las mujeres y los niños rezaban sus oraciones y daban rienda suelta a fuertes lamentos. A lo largo del día, los miembros del grupo de rescate regresaron uno a uno a la cabaña de Simonet, exhaustos, su casa infructuosa. Cuando Pierre no regresó al anochecer, un puñado de vecinos salió en su busca. Lo encontraron vagando sin rumbo por un pantano, con un jirón del vestido de novia en la mano. El pasaje que sigue evoca incidentalmente varios elementos extraños del folclore anglo-celta de las hadas que, aunque interesantes, este autor no se esforzará en analizar aquí. Cuando sus salvadores le preguntaron cómo había dado con el fragmento de vestido de novia, Pierre les devolvió una mirada maníaca y con un grito que helaba la sangre, habría saltado al pantano de no haber sido retenido por sus compañeros que con acentos afligidos decían «La folie du bois». Una nota a pie de página explica que «La folie du bois», la locura del bosque, alude a la conocida tendencia demente que impulsa a los perdidos en el bosque a dar vueltas en un círculo continuo, en lugar de seguir un camino directo que conduciría a un claro. La narración continúa. Siempre volvía al mismo pantano, permaneciendo allí durante horas, con la mirada perdida en los extraños reflejos de sus aguas viscosas y estancadas, hasta que unos amigos le llevaban a casa. Aproximadamente un año después, el día de la boda de la hermana de Pierre, el desconsolado granjero se adentró de repente en el bosque, como si le obligara un impulso repentino. Esa misma tarde, un loup-garou salió del bosque con Pierre pisándole los talones. El granjero, con los ojos desorbitados, persiguió al hombre lobo hasta la orilla del lago Saint Clair. El animal, escribió Hamlin, no veía escapatoria. Se paró en una de las rocas esparcidas a lo largo de la orilla y extendió los brazos como si hiciera señas a alguien misterioso. Un gran siluro apareció en la superficie del agua y abriendo la boca, el loup-garou desapareció. La huella del lobo aún se muestra en Grosse Pointe, indeleblemente impresa en una de las rocas. Como ya se ha dicho, el concepto de un humanoide canino merodeando por las tierras salvajes de Norteamérica es anterior a la importación de la leyenda del hombre lobo a Canadá, pues aparece en tradiciones folclóricas indígenas dispares de todo el gran norte blanco. En los relatos tradicionales de los pueblos del interior y de la costa Salish del suroeste,
y el centro-sur de la Columbia Británica, se alude a veces a una raza de hombres perro que vagaban por la tierra en la prehistoria mítica. Puede resultar poco sincero proponer una conexión entre estos pueblos míticos y los hombres perros supuestamente existentes, ya que los primeros deben considerarse en el contexto de una antigua tradición salish que sostiene que, en el pasado remoto, todos los animales eran esencialmente seres humanos que podían asumir o despojarse de sus formas bestiales, poniéndose o despojándose de una piel parecida a un manto. Los hombres perro, que se mencionan de vez en cuando en los relatos tradicionales salish, al igual que los hombres pez y los hombres ciervo, probablemente no sean percibidos como monstruos, sino más bien como perros normales, dotados de la capacidad de cambiar de forma, desaparecida hace mucho tiempo, que antaño era común a todos los animales. Sin embargo, hay al menos un relato de los Salish del interior que incluye humanoides caninos claramente distintos de los hombres perro del pasado antiguo. En su tratado de 1912 sobre los indios Thompson del centro-sur de la Columbia Británica, el antropólogo escocés-canadiense James Tate incluyó la siguiente historia, ambientada en un antiguo poblado de los indios Thompson llamado Sputsum, situado en el extremo inferior del cañón Fraser. El pueblo de los perros vivía en una cabaña subterránea cerca de Sputsum. Su casa se llamaba Caxa Ellis, casa del perro, y tenía una puerta falsa. Los forasteros, al entrar, y cuando se disponían a abandonar la parte inferior de la escalera para pisar el suelo, caían a un pozo de gran profundidad, donde eran asesinados y devorados por el pueblo perro, que nunca aparecía excepto por la noche. Muy al norte de Thompson Country, en los achaparrados bosques del subártico canadiense, los indios Dene contaban sus propias historias de hombres lobo. En su tratado etnológico de 1959 sobre los indios Upper Tanana del suroeste de Yukon y el sureste de Alaska, el antropólogo estadounidense Robert A. McKenna escribió sobre un duende u ogro, al que los Upper Tanana llamaban Teatzan. Según una versión, escribió McKenna, tiene largas garras y acecha a lo largo de los senderos al acecho de algún viajero. Es tan temido que incluso la mención de su nombre produce escalofríos. Según un chamán, el Teatzan aparece y desaparece en un torrente de luz, pero se considera mala suerte verlo. Como en el caso del indio Brush y otros seres sobrenaturales, los chamanes conversan con el Teatzan en sueños, pero son muy reacios a hacerlo. Esta creencia en el Teatzan puede corresponder al duende de los Tenya, un monstruo con forma humana, pero de piel peluda y uñas como garras. O también el duende del Alto Tanana puede ser un reflejo de los monstruos semihumanos temidos por tantas de las tribus boreales. El duende de los Tenya, al que se refería McKenna, es una criatura descrita con detalle por el padre Julius Yete, un misionero jesuita franco-canadiense que vivió entre los nativos de Alaska y el Yukon a finales del siglo XIX y principios del XX. La palabra Tenja es una variación del término Dene o Athabascan, un término general para casi todas las primeras naciones endémicas del subártico canadiense y de Alaska. En su libro de 1911, On the Superstitions of the Tena Indians, Yete clasificó las diversas entidades preternaturales que componen el panteón Dene. La clase más baja de seres preternaturales son los Nequetzaltara, una palabra que, según Yete, designa a tres seres distintos. El primer tipo de Nequetzaltara son demonios menores que sirven a deidades Dene más poderosas, como un temido espíritu maligno, cuyo nombre se traduce como la cosa que mata a los hombres.
El segundo tipo de criatura denotada por el nombre Nequetzaltara son animales reales, existentes, que se consideran dotados de cualidades misteriosas y tratados con peculiar circunspección. La tercera variedad de Nequetzaltara se compone de lo que Goethe describió como numerosos duendes o seres fantásticos con los que la temible imaginación del Tena ha poblado las vastas soledades de su tierra natal. Uno de los trasgos pertenecientes a la tercera subcategoría de Nequetzaltara es el Yesyu, o lobo espantoso, una criatura peluda con forma humana. Se dice que este monstruo tiene brazos extrañamente largos y dedos con largas uñas en forma de garra, aunque el aspecto del Yesyu no presagia nada bueno para una persona adulta. Los niños dormidos, a los que la criatura da palmaditas en la cabeza o acaricia, crecen y se convierten en curanderos. Una leyenda subártica en la que aparece un hombre perro sobrenatural se sitúa en la región salvaje entre los dos grandes lagos de los territorios del noroeste de Canadá, el Gran Lago de los Esclavos y el Gran Lago del Oso, más al norte. Esta región, cubierta de bosque boreal y alfombrada de musqué helado, es la patria histórica de la nación Tlicho o Dogrib, un pueblo dene que compartía frontera con los indios del noreste de Yellowknife. La leyenda en cuestión, que la mayoría de los Dogribs se saben de memoria, aparece en un artículo escrito por un antiguo inspector de la Hudson's Bay Company llamado Philip H. Godsell, que se publicó en el número de marzo de 1946 de la revista Alberta Folklore Quarterly. Según sus tradiciones, escribió Godsell, los Dogribs tienen su origen en la unión de un hombre perro sobrenatural y una india atabasca. En la época en que una mujer de Yellowknife descubrió una montaña de cobre cerca del Gran Lago del Oso, otra india de la misma tribu vivía con sus dos hermanos cerca del emplazamiento del actual asentamiento minero de Yellowknife, en el Gran Lago del Esclavo. Un día llegó un forastero fuerte y apuesto, y por sugerencia de los hermanos, la tomó por esposa. En mitad de la noche de boda se despertó y vio que su marido había desaparecido, pero oyó a un animal crujiendo huesos alrededor de la chimenea. Lo mismo ocurrió la noche siguiente. Esta vez la novia y sus hermanos encendieron antorchas inmediatamente, pero no encontraron ni rastro de ningún animal. La tercera noche, uno de los hermanos arrojó un hacha de piedra en la dirección de donde procedía el sonido del roer. Siguió un grito de agonía, y cuando encendieron una antorcha encontraron un perro negro retorciéndose en el suelo en su agonía de muerte. Cuando el marido humano no reapareció, los hermanos, invadidos por un temor supersticioso, echaron a su hermana del wigwam, suponiendo que se había casado con un hombre perro y un hechicero. La india se adentró en las tierras yermas y dio a luz una camada de cachorros que escondió en una bolsa de piel de caribú nonato. Cuando los cachorros pudieron corretear, una mañana, al volver de sus trampas para conejos, se sorprendió al encontrar las huellas de un bebé entre las cenizas. Al día siguiente, escondida, vio cómo los cachorros saltaban de la bolsa y se transformaban en guapos niños en cuanto alcanzaban la luz. Con un rápido movimiento, tiró de la cuerda de la bolsa, aunque no antes de que 3 de ellos consiguieran saltar de nuevo a su interior. Consiguió, sin embargo, mantener a la fuerza a 2 niñas y 2 niños a la luz del día, y esos niños se convirtieron en los antepasados de la actual tribu Dogrib. Según este relato, los Dogribs miran con horror a cualquier indio que se coma un perro, llamándole caníbal. Las historias norteñas de misteriosos hombres perro no terminan en el círculo polar ártico.
En su libro de 1875, Cuentos y tradiciones de los esquimales, el geólogo danés Dr. Henrik Rink escribió sobre una extraña criatura de la leyenda inuit, cuyos miembros superiores eran los de los seres humanos, pero por debajo de la cintura tenían forma de perro. Estas criaturas estaban armadas con arcos y flechas y eran espantosas a la vista, y podían captar el olor de hombres y bestias contra el viento, como los animales. En su libro de 1921, Cuentos populares esquimales, el antropólogo groenlandés danés Knut Rasmussen identificó a estas criaturas como habitantes del interior, que habitaban el interior montañoso de la isla del archipiélago ártico, a los que describió como seres humanos de cintura para arriba y perros de cintura para abajo. Es posible que estos monstruos de las leyendas inuit, de las primeras naciones, franco-canadienses y del medio oeste americano, sean poco más que productos de una imaginación fértil o identificaciones erróneas de animales menos extraordinarios debidas al poder de su gestión. Podrían ser los hombres perro avistados históricamente en toda Norteamérica y de vez en cuando en el medio oeste americano hoy en día, miembros de alguna especie animal especialmente astuta, aún por descubrir por la ciencia. O como creen muchos de los informantes de Linda Godfrey, es posible que sean siniestras entidades preternaturales conjuradas desde algún oscuro submundo mediante rituales ocultistas. Hágame llegar su opinión en los comentarios.